La luna colgaba sobre el pueblo como un ojo vigilante, derramando su luz pálida sobre las casas de adobe y calles polvorientas. En una de esas casas, doña Isabel, con su cabello gris recogido en un moño bajo, se removía inquieta en su silla de mimbre. Desde hacía varias noches no podía dormir bien. Algo en el aire parecía pesado, como si el viento mismo susurrara secretos que nadie quería escuchar. Había escuchado llantos de un niño en la oscuridad. Aquel sonido le encogía el corazón. En su juventud, había vivido suficiente para saber que el sufrimiento de un niño nunca debía ser ignorado. Pero en aquel pueblo perdido en la frontera entre Argentina y Paraguay, la gente prefería mirar hacia otro lado. Ezequiel, el hijo del vecino, ya no jugaba en la calle como antes. Nadie lo había visto en días. Y su padre, el viejo Samuel, andaba más raro que de costumbre. Bebía más, murmuraba para sí mismo, según contaban, pasaba horas escribiendo la tierra con un palo, solo para borrar lo que escribía inmediatamente después. Esa noche, doña Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, porque entre el susurro del viento y el crujir de las hojas secas, creyó oír de nuevo aquel llanto. Pero esta vez, el llanto no venía de la casa del vecino, venía desde la tierra. Mi nombre es Matías, y esta historia me la contó mi abuela, doña Isabel, hace muchos años. Es un relato que aún me atormenta cada vez que pienso en ello. Todo ocurrió en 1979, en un pequeño pueblo al norte de Argentina, cerca de la frontera con Paraguay. En aquellos tiempos, el país vivía momentos de incertidumbre y miedo. La guerra en la región había dejado a muchas familias en la pobreza, y el pueblo donde vivía mi abuela no era una excepción. Era un lugar donde la gente apenas tenía lo necesario para sobrevivir, y donde los secretos se enterraban junto con los muertos. Uno de esos secretos pertenecía a Samuel, el vecino de mi abuela. Samuel no siempre había sido un hombre solitario y sombrío. Antes de 1975, había sido un comerciante próspero, dueño de una tienda que vendía telas y especias traídas de Paraguay. Su negocio marchaba bien, y su familia vivía con cierta comodidad en comparación con los demás habitantes del pueblo. Pero cuando la crisis golpeó el país, Samuel lo perdió todo. Su tienda cerró, sus ahorros desaparecieron y su esposa, incapaz de soportar la pobreza, lo abandonó en 1976 o 1977. Se marchó sin mirar atrás, dejando a su hijo, Ezequiel, de apenas 5 o 6 años, bajo el cuidado de su padre. Desde aquel día, Samuel cambió. Se convirtió en un hombre amargado y solitario, que pasaba más tiempo bebiendo que trabajando. Se decía que había enterrado oro en su casa, un último vestigio de la riqueza que una vez tuvo, pero nunca nadie pudo comprobarlo. La gente murmuraba, pero nadie se atrevía a preguntarle directamente. Mientras tanto, Ezequiel creció en un ambiente hostil.
Al principio, era un niño normal, con la energía y la inocencia de cualquier otro pequeño de su edad. Pero con el tiempo, algo en él cambió. Después de la partida de su madre, comenzó a enfermar con frecuencia. Algunas vecinas decían que Samuel lo golpeaba cuando estaba borracho. Otros aseguraban que el niño simplemente se estaba apagando por la tristeza. Lo cierto es que, un día, Ezequiel dejó de hablar. Mi abuela, doña Isabel, siempre había tenido un corazón compasivo. Veía a Ezequiel y sentía una profunda lástima por él. Sabía que el niño quería aprender, pero su padre no lo dejaba ir a la escuela. Así que una tarde, cuando Samuel estaba fuera de casa, mi abuela lo llamó y le ofreció enseñarle a escribir. Ezequiel aceptó con una sonrisa tímida. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien le mostraba un poco de cariño. Así comenzó una rutina secreta entre ellos. Cada tarde, cuando Samuel no estaba, doña Isabel le enseñaba a escribir su nombre en una libreta vieja. Al principio, a Ezequiel le costaba sostener el lápiz, pero con el tiempo, aprendió a escribir las letras con más confianza. Después de semanas de práctica, logró escribir su nombre completo, Ezequiel Benítez. Mi abuela lo felicitó con orgullo, pero también sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No entendía por qué, pero en el fondo de su corazón, presentía que algo malo estaba por suceder. Y no se equivocaba. Las noches en aquel pueblo eran tranquilas, pero en la casa de Samuel, la oscuridad parecía más densa, como si ocultara algo. Después de que Ezequiel aprendiera a escribir su nombre, mi abuela empezó a notar cosas extrañas. Algunas noches, cuando todo estaba en silencio, escuchaba sollozos apagados provenientes de la casa de su vecino. Eran débiles, pero cargados de desesperación. Era el llanto de un niño. Doña Isabel sabía que era Ezequiel. Sabía que sufría en aquella casa, pero ¿qué podía hacer? La gente del pueblo no se metía en los asuntos de los demás, especialmente cuando se trataba de Samuel. Nadie se atrevía a enfrentar a aquel hombre que, según rumores, tenía un carácter volátil y peligroso cuando bebía. Escuchó a unas mujeres hablando sobre el niño. Pobre criatura, lo vi pidiendo limosna en la plaza. Sí, su padre lo manda a mendigar, pero todo el dinero lo usa para beber. Lo peor es que en las noches se escuchan gritos en su casa. Las palabras golpearon a mi abuela como un balde de agua fría. Sentía rabia, impotencia. Quería hacer algo. Pero, ¿qué podía hacer una mujer mayor contra un hombre como Samuel? Esa misma noche, cuando intentaba conciliar el sueño, escuchó de nuevo el llanto. Pero esta vez era más desgarrador. Se levantó de la cama y fue hasta la ventana. Desde allí, pudo ver la casa de su vecino. Todo estaba a oscuras, salvo por una tenue luz que provenía del interior. Se quedó allí por un rato, observando en la penumbra, hasta que algo le hizo estremecer el alma. Samuel estaba en el patio, completamente borracho. Con un palo en la mano, escribía algo en la tierra,
muy despacio, como si cada letra pesara en su alma. Cuando terminó, se quedó allí, mirando fijamente lo que había escrito. Después de unos segundos, con un movimiento brusco, borró todo con el pie. Mi abuela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A la mañana siguiente, intentó acercarse a la casa de Samuel para ver a Ezequiel, pero nadie respondió cuando tocó la puerta. No vio al niño en todo el día. Y entonces, al caer la noche, ocurrió lo peor. Una vecina llegó corriendo a su casa, con el rostro pálido de miedo. Isabel, susurró entre jadeos. Samuel. Samuel dijo que el niño ya no está. Mi abuela sintió que el aire le faltaba. Como que ya no está. Dicen que lo enterró detrás de la casa. El mundo pareció detenerse por un instante. Mi abuela supo, en lo más profundo de su corazón, que Ezequiel no volvería a escribir su nombre nunca más. El aire en el pueblo se volvió pesado después de aquella noche. Aunque nadie hablaba abiertamente del tema, todos sabían lo que había pasado. Pero el miedo, la costumbre de no meterse en asuntos ajenos y el peso del silencio mantenían a la gente inmóvil. Mi abuela, sin embargo, no pudo quedarse de brazos cruzados. Durante días, observó la casa de Samuel con más atención. Él seguía comportándose de manera extraña. Salía poco, bebía más que nunca y pasaba largos ratos en el patio, solo, mirando fijamente la tierra como si esperara que algo emergiera de ella. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, mi abuela decidió acercarse. Samuel, llamó desde la cerca de madera. El hombre tardó en reaccionar. Se giró lentamente y la miró con unos ojos hundidos, rodeados de sombras. No dijo nada. ¿Dónde está Ezequiel?, preguntó doña Isabel, con un nudo en la garganta. Samuel la observó por un momento antes de soltar una risa amarga. Se fue. Ya no está, murmuró. Mi abuela sintió un escalofrío. No hacía falta preguntar más. Pero Samuel no había terminado de hablar. Se acercó un poco, con los labios resecos y los ojos desorbitados. ¿Sabe, doña Isabel? A veces, en la noche, lo escucho. Me llama, susurra mi nombre. Mi abuela sintió el impulso de retroceder, pero se mantuvo firme. Samuel, ¿qué hiciste? El hombre no respondió. Solo se giró y regresó al patio, tambaleándose. Se dejó caer sobre la tierra y, con el mismo palo de siempre, comenzó a escribir algo. Mi abuela entrecerró los ojos para ver mejor. Ezequiel, letra por letra, escribió el nombre de su hijo con una lentitud dolorosa. Cuando terminó, se quedó mirándolo fijamente. De repente, como si algo lo poseyera, agarró un puñado de tierra con las manos temblorosas y borró las letras con desesperación. No, susurró. No está aquí. No está aquí. Mi abuela sintió que un nudo se le formaba en el estómago. Al día siguiente, un oficial de policía llegó al pueblo.
No era común ver a la autoridad en aquel rincón olvidado del mundo, pero alguien había hablado. Tal vez una de las vecinas. Tal vez algún viajero que escuchó los rumores. El oficial se presentó en la casa de mi abuela. Señora, hemos recibido información preocupante sobre su vecino. Queremos que nos ayude a observarlo. Creemos que la desaparición del niño no fue por enfermedad. Mi abuela sintió que el aire se volvía más denso. Sabía que, desde ese momento, ya no habría marcha atrás. Algo oscuro se escondía bajo la tierra de aquella casa, y tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. La llegada del oficial de policía no pasó desapercibida en el pueblo. La gente miraba desde sus ventanas, murmuraba en voz baja, pero nadie se atrevía a intervenir. La autoridad rara vez venía a esos lugares, y cuando lo hacía, no era por buenas razones. Mi abuela, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se acercó al oficial. Era un hombre alto, de rostro serio y mirada cansada. Se presentó como el sargento Rojas. Señora, necesito que me cuente todo lo que sabe sobre Samuel y su hijo. Mi abuela tragó saliva antes de hablar. No lo veo desde hace días, confesó. Pero la última vez que lo vi, se detuvo. ¿Cómo podía explicar lo que había presenciado? ¿Cómo decirle a un hombre de la ley que había visto a Samuel escribir y borrar el nombre de su hijo en la tierra, como si eso pudiera traerlo de vuelta? El sargento Rojas esperó pacientemente. La última vez que lo vi, estaba diferente. Decía que escuchaba la voz de su hijo por las noches, que lo llamaba. El policía sintió con el ceño fruncido. Vamos a hablar con él. Mi abuela sintió un escalofrío. Algo dentro de ella le decía que aquello no terminaría bien. Juntos caminaron hasta la casa de Samuel. La puerta estaba entreabierta, pero dentro todo estaba en penumbras. Un olor a licor rancio flotaba en el aire. Señor Benítez, llamó el sargento, golpeando la puerta con firmeza. No hubo respuesta. Empujaron la puerta con cuidado y entraron. La casa estaba hecha un desastre. Botellas vacías en el suelo, platos sucios apilados en la mesa, ropa vieja esparcida por todos lados. Pero lo peor era el silencio. En la esquina de la habitación, sentado en el suelo con la mirada perdida, estaba Samuel. Mi abuela sintió que se le helaba la sangre al verlo. Su ropa estaba sucia, sus ojos hundidos. Parecía un cadáver en vida. Pero lo que más la inquietó fue lo que tenía entre las manos. Un palo de madera, el mismo con el que escribía en la tierra. Samuel, dijo el sargento Rojas con voz firme, ¿dónde está su hijo? El hombre levantó la cabeza lentamente. Sus labios temblaban. Aquí, susurró. El sargento intercambió una mirada con mi abuela. ¿Aquí dónde? Samuel bajó la mirada y señaló con el dedo hacia el patio trasero. El sargento salió de inmediato, seguido por mi abuela. Afuera, la tierra estaba removida en varias partes, como si alguien hubiera estado cavando en diferentes lugares sin terminar. Necesitamos excavar,
dijo el sargento con el rostro tenso. Corrió a la autopatrulla y llamó por radio a su unidad. En menos de una hora, llegaron más oficiales con palas. Los vecinos comenzaron a reunirse, susurrando entre ellos, sin atreverse a intervenir. Mi abuela no podía apartar la vista de Samuel, que seguía sentado en el suelo de su casa, murmurando palabras ininteligibles. La excavación comenzó. Los hombres cavaban con rapidez. La tensión en el aire era insoportable. Y entonces, la pala de uno de los oficiales golpeó algo. Un silencio sepulcral cayó sobre el lugar. Con sumo cuidado, los hombres retiraron la tierra hasta que quedó al descubierto una pequeña mano, inmóvil, cubierta de polvo. Mi abuela se llevó las manos a la boca para ahogar un grito. El cuerpo de Ezequiel estaba allí, enterrado en el patio de su propia casa. Los oficiales se quedaron en silencio por un momento, pero luego actuaron. Samuel fue sacado de la casa a la fuerza, esposado, mientras gritaba incoherencias. Él sigue aquí. Él me llama. Él escribe su nombre en la tierra. Mi abuela sintió que las piernas le flaqueaban. Ezequiel nunca había tenido voz en vida, pero en la muerte su nombre fue escrito una y otra vez, como si su espíritu se negara a ser olvidado. Las noches volvieron a ser silenciosas en el pueblo después de eso, pero para mi abuela, cada vez que miraba la tierra removida en el patio de Samuel, sentía que aún podía escuchar un susurro en el viento. Un niño escribiendo su nombre en la oscuridad. Ezequiel.